Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Las que reúnen Voces que Transforman. Soy Karime Farideh, su anfitriona, y como cada episodio traemos voces de personas con historias difíciles, pero que han podido salir, que inspiran, pero también hemos traído voces de diferentes expertos de diferentes campos, que juntos pues, nos nutren para darnos tips para poder precisamente salir de los miedos oscuros. Y el día de hoy traigo una invitada muy especial. Ella es Cristal Mireles, Gracias, Mar. maestra certificada de yoga, que es una disciplina milenaria que va más allá de la activación del cuerpo físico Exacto. y que ahora más que nunca buscamos alternativas precisamente para tener más recursos para estar bien, ¿no? Así es. En todos los sentidos. Vamos a hablar de este tema, así que a respirar profundo, ¿no? Respiración y yayi. Reconectarnos y acompáñanos en este episodio para traer salud y bienestar. Muchas gracias. Y Cristal, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues muy contenta por la oportunidad de tocar el tema del yoga, que cuando hablamos de yoga nos imaginamos solamente estiramientos, pero el yoga va más allá de. El yoga no es poner la mente en blanco, por el contrario, es escuchar a la mente, estar atentos a a las señales que nos está mandando la mente, a las señales que está recogiendo la mente del cuerpo y poder encontrar la estabilidad, el equilibrio, la paz, la dicha y reconectar. Así es. Pues va a ser un tema muy Un tema padre, bastante interesante. yo creo que mucha gente lo conoce, pero mucha gente no. No. Y es importante que conozcan esta rama, ¿no? Esta herramienta de apoyo. Así es. Y vamos a iniciar primero que nos platiques cómo fue que llegaste al yoga Eh, y cómo te fuiste. Llegué al yoga porque tengo 2 hernias discales, L4, L5, tengo el padecimiento de fibromialgia que viene acompañada de migrañas con auras. Entonces, tanto la neuróloga que me trata la fibromialgia como el traumatólogo que me trata las hernias discales me dicen, ay, pues practica yoga. Y yo decía, no, no, porque no soy flexible, eso no es para mí, eso es para gente ya mayor. Para mí es correr, es ir al gimnasio, hacer pesas, etcétera, ¿no? Pero de repente surge algo en mi vida y que hace poquito lo relacioné, precisamente hace 12, 13 años, entré a un grupo de yoga donde mis compañeros eran puras personas de la tercera edad. Y yo veía que se paraban de cabeza, se paraban de manos, y yo ni siquiera podía tocarme los dedos de los pies. Y yo dije, no, definitivamente no es para mí. No voy a hacer caso de lo que me diga el traumatólogo ni la neuróloga. Y dejé el yoga. Y hace poquito lo reflexioné precisamente con una de las practicantes que viene aquí al estudio de yoga de Sadia Temazcal. Lo reflexioné y me di cuenta de que por ese entonces yo no dejé el yoga porque las personas mayores pudieran más que yo, sino dejé el yoga porque yo estaba atravesando por un duelo. Y lo que a mí me pasaba cuando pisaba el tapete era el duelo. Pero uno de los errores que cometemos los instructores es que no les explicamos a los practicantes qué es lo que te puede pasar en un perro mirando abajo, en un Kamatkarasana, en un Chaturanga, en un Pancake, Hanumana, en fin, no explicamos lo que está pasando. Ok, muy bien. Como yo no tenía esa herramienta, yo solamente llegaba a la clase y la instructora dictaba la clase, los movimientos, sí te decía cómo entrar a la postura, cómo estirar, etcétera, etcétera, pero no había ese conocimiento que me dijera, tengo que pasar por esto. O sea, lo que yo estoy atravesando aquí en el tapete
es el duelo de la pérdida de mi abuela materna, que era como mi segunda madre. Entonces, era algo muy fuerte y lo dejé realmente por eso, porque me acobardé, no tuve la valentía de enfrentar mis emociones en ese momento. Los enfrenté de otra manera, desde luego. Pero y ahora que tengo el conocimiento y que entiendo de qué se trata la práctica del yoga, va mucho más allá del cuerpo físico. De repente, hace como un año llego con la endocrinóloga para el tratamiento de la menopausia y la endocrinóloga me dice, necesito que hagas cardio. Y le digo, doctora, practico yoga. Por eso necesito que hagas cardio. Doctora, hago yoga. Necesito que hagas cardio. Entonces yo ya entendí, ok, la doctora no sabe que hay diferentes tipos de yoga. Hay un yoga restaurativo, tienes yoga nidra, tienes yin yoga, que lo que practicamos aquí en el estudio de Savia Temascal han sido restaurativo, yoga nidra, practicamos yin yoga, vinyasa yoga, que es cardio, lo que es yin yoga es mucha resistencia, también manejamos el hatha yoga y tratamos de profundizar más en el autoconocimiento, saber que una postura no es nada más inclinarse, estirarse, agacharse, sino que detrás de la postura hay algo más que permea profundamente. El cuerpo, o la existencia, mejor dicho, el ser, tiene 5 cuerpos. Tenemos el cuerpo físico, ojos, corazón, hígado, brazos, piernas, célula. Tenemos el cuerpo energético, la energía, y después del cuerpo energético nos vamos al cuerpo mental, al cuerpo de la mente, donde tenemos todos los pensamientos, todas las ideas. También es la tierra de cultivo para las emociones, que también lo trabajamos mucho aquí. Y después del cuerpo mental vamos a otras capas más profundas, que viene siendo el cuerpo de la sabiduría, que es el cuerpo del autoconocimiento. Cuando estamos en el tapete, tú puedes estar en un perro mirando abajo y tú puedes estar experimentando estiramiento y dicha al mismo tiempo, sensación de logro, pero quizá otra persona está experimentando duelo, otra está experimentando depresión, otra ansiedad, etc. Y del cuerpo, de la sabiduría, del autoconocimiento, nos vamos al cuerpo espiritual, que es el cuerpo más sutil. Para llegar al cuerpo espiritual, tenemos que atravesar las 4 capas anteriores, es decir, el cuerpo físico, el energético, la mente, el autoconocimiento. Y en el espiritual conectamos con una inteligencia suprema, sea Dios, sea Buda, sea quien sea tu deidad. Universo. Exactamente. Y aprovechando que estamos tocando este tema de Dios, yo soy cristiana, he atravesado por diferentes religiones y desde mi punto de vista la religión es la interpretación que el hombre le da a Dios. Y las religiones satanizan la práctica del yoga. No porque estás invocando a otros seres demoníacos, espíritus oscuros, y lo que menos estás haciendo es conectar con Dios, cuando realmente lo que pasa es completamente lo opuesto, porque tu cuerpo espiritual se conecta con algo más allá de ti. En el cuerpo mental, yo considero que tenemos un laboratorio, que es donde podemos experimentar la alegría, la felicidad, la tristeza, la depresión, la ansiedad. Y ahí lo puedes experimentar el tiempo que tú quieras o el tiempo que tú necesites.
Pero la verdadera paz y la verdadera dicha solamente la puedes experimentar en el cuerpo sutil que es el espíritu. Y ahí puede ser permanente. ¿Por qué? Porque estás conectado con un ser superior, un ser supremo. Tú como psicóloga lo sabes, estudios científicos dicen que los seres humanos necesitamos la conexión también con Dios. Y a fin de cuentas, estas personas que tienen esa conexión tan profunda con una inteligencia superior son las personas que pueden superar de manera más fácil los traumas, sanar heridas de la infancia. Y bueno, lo que tratamos de hacer aquí con la práctica del yoga, que en realidad no es tanto una práctica física, sino más bien es un estudio de yoga, porque es el estudio de conocerme a mí mismo. O sea, ¿qué me está pasando? Porque cuando trabajamos posturas de inversión o posturas de torsión o apertura de cadera, ¿por qué quiero llorar? O por qué después de la práctica de yoga salgo con la pila cargada, si llegué toda derrotada, sin fuerzas y sin ánimo de nada más. Sin embargo, empieza el proceso de la práctica y todo empieza a cambiar. El cuerpo energético empieza a retomar su rumbo a través de la respiración, empiezas a conectar. Yoga significa unión mente-cuerpo. Y la manera en que los conectamos con el yoga es a través de la respiración. Usando la respiración consciente, conectamos al cuerpo con la mente. Un ejemplo muy simple es cuando estás nerviosa porque tienes que dar un curso a psicólogos, psiquiatras, entonces inhalas y exhalas. Lo que estás haciendo es llevarle más energía al cuerpo y al mismo tiempo con la exhalación relajar, sacar toxinas, eliminar el estrés. Y de ahí creo que es importante eso que dices de la respiración, porque realmente la mayoría de las veces no somos conscientes de cómo respiramos. No. Y lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Sí. Sin saber que es una herramienta poderosísima que la podemos utilizar dependiendo de cómo estemos, Claro. ¿no? O sea, a veces intentamos respirar más lento, a veces intentamos respirarnos más rápido, dependiendo del estado en el que estés, ¿verdad? Exactamente. Entonces, En la práctica del yoga, la respiración es un indicativo de cómo estamos. No es lo mismo respirar en una torsión que respirar en una inversión. Una postura de inversión es cuando la cabeza queda por debajo del corazón. Entonces el corazón lleva sangre al cerebro. Hay personas que experimentan mareos, entonces quizá para esas personas posturas de inversión como un perro mirando abajo, un parado de cabeza, no es para ellos. Entonces no es lo mismo cómo voy a respirar en una inversión, porque por lo general en la inversión requieres equilibrio. Entonces te puedes estresar y la respiración se empieza a entrecortar. Y cuando tú sabes que tu respiración se está entrecortando, es el momento de salir de la postura. O si ya tienes las suficientes herramientas y experiencia y conocimiento de tu práctica del yoga, vas a poder regular tu respiración y sostenerte en la postura. Vencer el miedo, al miedo a caer, el miedo a no poder, todos los desafíos que representa una postura, por muy simple que se vea, la puedes dominar a través de la respiración. Entonces es muy importante siempre estar conscientes de nuestra respiración. Es la manera en cómo le indicamos al cuerpo que todo está bien. Si la respiración está entrecortada, el cuerpo se estresa y ya no da para más. Pero si la respiración es consciente, es inhalo, exhalo, respiración no Ujjayi, como hacer un raspadito en la garganta, te relajas y entonces llega un momento en el que te olvidas
del cuerpo físico y te conectas más con el cuerpo de la sabiduría y empiezas a aterrizar con el cuerpo espiritual. Entonces ya permeaste tu práctica, tu postura, pasando por el cuerpo físico, el cuerpo mental, energético, todo eso, y conectas con algo más superior. Y de ahí tomas las herramientas para gestionar tus emociones. Por ahí está la frase que dice de que el conocimiento es poder. Entonces, imagínate, si te conoces completamente, vas a tener el poder de gestionar tus emociones, de sanar tus heridas de la infancia, de sanar cualquier enfermedad. O si ya estás enfermo, de atravesar ese proceso de enfermedad con mayor tranquilidad. Sí. Bueno, o por lo menos que te conozcas con más profundidad, porque una vida no va a alcanzar para conocernos No. al 100%, pero sí, o sea, mientras más conoces de ti, obviamente tienes más herramientas para enfrentar cualquier desafío, ¿verdad? Exacto. Y si pudiéramos dividir un poquito, por ejemplo, los beneficios que trae el yoga desde la parte física, de la parte mental, de la parte emocional, ¿no? Y hasta integral, ¿cómo lo pudieras explicar? ¿Cómo lo pudiera explicar? Sobre todo cuando es una práctica constante, ¿verdad? Me imagino que es importante. Beneficios físicos, ¿qué pudiera ser? Beneficios físicos, mejor acondicionamiento, sobre todo la movilidad, porque la movilidad es muy importante hoy en día que tenemos Sí. el celular. Sí, cada vez más sedentarios. Exactamente. Entonces necesitamos la movilidad porque para eso está hecho el cuerpo. ¿Qué otros beneficios ves? A nivel personal, Sí. yo no entendía Práctica, sí. por qué de repente un día me despertaba a las 4 de la mañana con una pila encendida para limpiar casa antes de irme a trabajar y luego estar en la oficina a las 7 de la mañana, si no es que 6:30, y luego regresar del trabajo y ver qué hacía falta, preparar mi comida para el día siguiente y luego mi práctica. Pero yo no entendía por qué pasaba eso, porque realmente el yoga llega a ser un estilo de vida, es una forma de vida. Es, yo, por ejemplo, que tengo fibromialgia, tengo que llevar una medicación, pero yo notaba de que en la mañana me levantaba y me sentía más cansada. Y cuando empiezo a practicar yoga, me levanto más temprano y me levanto relajada, tranquila, en calma y decir, a ver, las cosas se ven de diferente manera. Entonces me empecé a ubicar en mi realidad. Ese es otro beneficio del yoga, que te ubica en el aquí y en el ahora. Ya te olvidas de tu diálogo interno de que es que por qué no soy suficiente, es que por qué no puedo, es que por qué reaccioné de esta manera. Y entonces dices, ok, pasó esto, ok, voy a cambiar, voy a trabajar en esto, voy a ir mejorando. Y la intención es, la finalidad es trascender, trascender. No quedarnos solamente con la idea de que nacemos, crecemos y morimos. Realmente somos más energía que materia. Sí. Y la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Eso es lo que dice la ciencia. Y nosotros en yoga transformamos la materia con conciencia, no conciencia, con conciencia. Y de eso se trata. Se trata de que la vida es un proceso de la existencia solamente. Por eso, como yo experimenté ese duelo, que me refugié en la religión y pude salir adelante, pero otros duelos que he tenido, el yoga me ha ayudado a entender, sí, es una ausencia temporal.
porque realmente la persona trascendió. Y es lo que yo busco también. Quiero trascender, quiero entender este proceso de la vida, y cuando yo trascienda, porque soy más energía que materia, cuando yo trascienda, trascenderé a otro proceso. Creo que es importante lo que dices para que la gente sepa que somos mucho más de lo que vemos, ¿no? Exactamente. Porque la mayoría de la gente estamos enfocados a lo que podemos ver y tocar, ¿verdad? Sí. Pero somos mucho más que eso, ¿no? Muchísimo más. Y, por ejemplo, las religiones satanizan un poquito la práctica porque solamente ven la postura. Y quizá lo que yo interpreto es que le ponen una connotación de sexualidad, de sensualidad a la postura, cuando realmente no es eso. O también tienen la idea de que el yoga, y realmente hay diversas teorías de cómo nació la práctica del yoga. Una es de que los seres humanos querían compararse con sus dioses, y sus dioses hacían determinadas posturas. Pero también hay otra teoría, que el yoga nace porque las personas querían meditar, y la postura idónea para meditar es sukhasana o flor de loto. Sí. Pero sostener la postura de sukhasana o de flor de loto no es cosa fácil. Llega un momento en que el cuerpo se empieza a incomodar. Entonces, ¿qué pasó? Que se empezaron a desarrollar todas estas diversas posturas de pie en equilibrio, inversiones, torsiones, para condicionar el cuerpo, para que en el momento en que la persona entre en el trance de la meditación, que es el cuerpo espiritual, y conectar con lo divino, el cuerpo no representará un estorbo en tu práctica meditativa, en tu práctica introspectiva. Entonces, por eso es que nace el yoga. Y esa es con la teoría que yo me quedo. ¿Sí? El yoga nace a raíz de la necesidad de yo poder sentarme cómodamente y poder meditar y despegar. Para una servidora, la meditación es como ahora los jóvenes le llaman, ¿no? Tomo la foto, la cropeo, la recorto, entonces edito la foto para que yo me vea bien, le pongo filtros y me vea súper bien. Y para mí la meditación es justamente eso, es editarme. Yo me edito a través de la meditación, sí. Me edito a través de la meditación, me transformo, me cambio, empiezo a gestionar mis emociones, empiezo a observar mis reacciones, empiezo a ver qué me gusta y que no todo es bueno, no todo es malo. Y quizá también, por eso también las religiones como que satanizan la práctica del yoga, porque te das cuenta de que no todo es bueno y no todo es malo. Te das cuenta de que cuando llegas al cuerpo de la sabiduría y trasciendes al cuerpo espiritual, te das cuenta de que tienes una conexión mayor con Dios. Y las religiones te dicen que necesitas confesarte, que necesitas ir a la iglesia, que necesitas el sermón del pastor, que el pastor te va a guiar a tu conexión con Dios. Y realmente eso no pasa, porque inclusive la Biblia te dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, somos hijos de Dios. Jesucristo vino y en sus sermones siempre decía: hermanos, si soy hermano de Cristo y Cristo dice que es hijo de Dios, por lo tanto yo también soy hijo de Dios. Entonces no necesito tanto intermediario para conectarme con Dios. Entonces quizá por eso las religiones lo satanicen. Me he topado con personas que me dicen: es que el yoga te bloquea la energía, te merma la energía, y tú lo sabes. Contrario. Por el contrario. Al contrario, sí. Sí, algo que en lo particular, en lo personal, me ha llamado mucho la atención del yoga, ahora que lo practico, es que a veces vengo arrastrándome el cansancio, ¿no? Que yo no voy a poder moverme, y de repente cuando ya estoy en la práctica, que hago figuras que no me imaginaba, que de dónde viene esta energía, ¿verdad? Un halasana, por ejemplo. Sí, sí. Entonces creo que es interesante. O sea, yo lo que sí me pude dar cuenta es que realmente hay más de una sola mente.
o sea, de un solo cuerpo, ¿no? Que a lo mejor un cuerpo te dice una cosa, pero otro te dice otra parte, ¿no? Claro. Y es lo que me ha gustado mucho con el yoga, que he podido identificar eh, las diferentes voces, ¿no? Y tú saber que hay una más bueno, que es la que más me ha maravillado, que es la que me ha dado más energía, ¿no? Sí. Y que me lleva a hacer cosas que no me imaginaba, ¿no? Exacto. Las personas piensan que necesitan estar jóvenes, que necesitan tener flexibilidad, fuerza. Sí. Realmente no, lo único que necesitas para practicar yoga, si así lo quieres, es la determinación, la constancia, la persistencia, perseverancia, y vas a lograr cualquier objetivo. Cuando tus cuerpos, tus 5 cuerpos estén listos. Sí. Entonces, a veces las personas empiezan una práctica de yoga y ya no regresan porque pensaban que con un mes de yoga iban a ser flexibles. No, cada postura es un proceso y hay que entender eso. O sea, no es nada más el estiramiento, no es nada O la más flexibilidad. Pararme de cabeza, no, es muchísimo más allá. No hay palabras para describirte. Bueno, tú sí lo has experimentado, lo has sentido, la dicha que se siente después de casi 2 años de estar practicando yoga y por fin entrar en la postura del arado o en la postura de Halasana y quedarte ahí y decir, aquí está pasando algo muy interesante y observarte desde la postura. Sí. Y tipos de yoga, si tú me preguntas cuántos Sí, tipos de yoga sí, hay, es importante, importantísimo saber. eh, cuando mi maestro nos preguntaba, ¿cuántos tipos de yoga hay? No, pues Kundalini, Kinam, Yin Yoga, Hatha, Vinyasa, etcétera, ¿no? Todos los que no sabíamos. Yoga nidra, restaurativo, yoga para tratar el trauma, que es un tipo de yoga muy específico. Y el maestro se quedó. Les faltó el más importante. ¿Cuál es? ¿Cuál? Pues, ¿cuál es? El tipo de yoga depende del practicante. Es decir, ¿cuántos tipos de yoga hay? Hay cuántos practicantes de yoga existen en este mundo. Wow. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para ti un guerrero 3 que para mí. Claro, claro. ¿Sí? O sea, tú lo puedes desarrollar de una manera y yo lo puedo desarrollar de otra y mi maestro lo puede desarrollar de otra manera. Claro. Aunque estemos dentro de la misma clase y el instructor sea el mismo, el guerrero 2, el guerrero 1 va a ser diferente para cada persona. Entonces, ¿el yoga se adapta a cualquier tipo de persona? Esa es la ventaja del yoga. El yoga se adapta a la persona, pero la persona no se adapta al yoga. Eso es lo interesante de esta práctica. Okay. Es lo interesante y precisamente es lo que te facilita el acceso a la práctica. Imagino que puede ser diferente o enfocarlo a diferentes grupos. Por ejemplo, si fuera niños o a necesidades especiales, ¿no? ¿Se adapta? Claro, desde luego. Qué bueno que tocas ese tema. Hay un tipo de yoga, bueno, que ahorita se le conoce como yoga en silla, pero realmente el precursor, quien inició este tipo de yoga se llama, se me olvidó el nombre, pero el apellido es Iyengar. Este personaje tenía algún tipo de discapacidad, no recuerdo si tenía poliomielitis o algo así, pero imagínate vivir en la India y no poder practicar yoga. Híjole. Entonces, ¿qué empezó a hacer esta persona? Dijo, ok, estoy en silla de ruedas y desde aquí me voy a empezar a mover. Y entonces, por eso Iyengar usa, el tipo de yoga de Iyengar usa la silla, porque en una silla puedes hacer un guerrero 3, un guerrero 2, puedes tener fracturado un brazo, pero no va a ser impedimento para que el resto de tus extremidades no puedan practicar el yoga. Y de ahí con Iyengar nacieron los props o los accesorios que usamos
para nuestra práctica, como son bloques, pelotas, cuerdas, ligas, silla, Claro. para que nos ayude en la práctica. Y no Ok. quiere decir que porque yo tenga un cierto tipo de discapacidad, Ujú. yo no pueda practicar Ok, yoga. Por el claro. contrario, una persona adulta puede practicar yoga. Yo creo que es muy interesante lo que dices para personas que tienen algún tipo de restricción o discapacidad. Creo que es una alternativa muy buena que piensas, ya no me puedo mover, ¿no? Claro que hay alternativas. Claro, tenemos también... Siempre he dicho que somos mucho más que una parte del cuerpo. exacto, exacto. Hay un tipo de yoga que para eso el facilitador o instructor de yoga necesita una certificación especial que es para tratar el trauma. Entonces, una persona que sufrió abuso sexual, por ejemplo, Ok. se va a incomodar quizá con una postura de pancake o con un split, con una Hanumanasana, donde abres la cadera, entonces quizá la persona no se sienta cómoda, ¿no? Entonces, eh, pero el facilitador busca la manera de ir restaurando esa parte de la persona, de darle el acompañamiento para sanar el trauma. Entonces, el yoga llega a ser también una herramienta terapéutica Ujú. para todo tipo de personas, Sí, para las heridas de la infancia, huella de abandono, claro. todo. Por ejemplo, en uno de tus podcasts tenías a una persona que dijo algo que me llamó muchísimo la atención y él decía, se había rehabilitado de drogas, alcohol, y decía, es que es más fácil dejar de consumir que dejar de sentir. Y hoy en día esa es la enfermedad, ¿sí? Ujú. Que buscamos la recompensa Inmediato. inmediata. Ujú. Eh, Suena la notificación del teléfono inmediatamente. El grupo de colonos, el grupo de la familia, el grupo del trabajo, el Ah, TikTok. sí. Entonces estamos cada vez más y más dispersos. Sí. Y lo que necesitamos es unirnos, o sea, reconstruirnos un poquito más para Ujú. poder entender lo que realmente está sucediendo Mm. en el mundo, para poder entender nuestra realidad, Sí. pero entenderla desde nosotros mismos y no entenderla a partir de TikTok, de Instagram, de Facebook o lo que nos dicen los demás. Sí es. Y fíjate, me quedé mucho también con esta parte, viéndolo de la parte psicológica, ¿no? Pues sí, realmente a través del yoga se puede trabajar lo que son las inteligencias múltiples. Exacto. ¿Me explico? Y que ahora las neurociencias han dicho cómo la neuroplasticidad se puede desarrollar a través de desarrollar las inteligencias múltiples, ¿no? ¿Qué es lo que haces con el yoga? Sí, ¿No? Realmente, ¿no? Que sí, es a través del pensamiento crítico y de la creatividad, ¿no? exacto, Que es lo que, entonces, y puedes cambiar lo que sea, ¿no? claro. Cualquier patrón, desde inclusive lesiones, se pueden rehabilitar con otras, ¿no? En fin, ¿no? Entonces creo que es una es excelente alternativa, ¿no? Ujú. Para cualquier cosa que quiera uno cambiar o mejorar, Claro, ¿no? Eh, que puedan tener esta alternativa. mejorar el insomnio, Claro, por la ejemplo, ansiedad, la ¿no? ansiedad, La la depresión, depresión, sí. el exceso de pasado, el exceso de futuro, qué va a pasar. eh, Sí. Y aprovechando, me gustaría que para la gente que está mucho tiempo trabajando en horas, ¿no? O que está en alto nivel de estrés, ¿alguna técnica de respiración que les puedas enseñar para trabajar la ansiedad? Respiración Ujjayi, que es la que más usamos Ok. aquí en el estudio, que también eh, no quiero dejar de pasar la oportunidad de hacer este comentario de que si hay personas que realmente quisieran practicar un yoga puro, busquen lugares que sean estudios de yoga y no el yoga que te dan en el gimnasio, por ejemplo, porque ahí quizá el instructor no tenga el tiempo para explicarte eh, que en un perro mirando abajo o en un perro mirando arriba vas a estar estimulando tiroides, en una torsión vas a estar desintoxicando
los órganos Las internos del emociones. páncreas, exacto. Que si te acuestas boca arriba y tomas con tus manos las rodillas y giras de un lado a otro, te estás dando un masaje renal. Riñones, sí. Entonces, busquen Ok. ese tipo de lugares donde sean estudios, De porque yoga. cuando tú tienes una mayor comprensión de lo que vas a vivir dentro de la postura, Sí. lo vas a hacer de manera consciente Ujú. y no únicamente vas a seguir al instructor. Entonces, la respiración, regresando a la respiración, Sí. esa es la respiración Ujjayi o respiración oceánica, Ujú. que es simplemente inhalar y exhalar. Se llama oceánica porque simula el sonido del mar Ok. y es muy relajante. Inclusive, no necesitas hacer el sonido del... Simplemente con que exhales largo, exhala largo, alarga la exhalación para quietar un poquito más La mente, la el mente, cuerpo. para bajarle la velocidad a la mente, Ujú. exactamente, para bajarle un poquito la velocidad a la mente. Eh, Cuando nosotros venimos al mundo, lo primero que hacemos es inhalar. Y cuando nos despedimos de este mundo para trascender, trascendemos a través de la exhalación. Cierto. Entonces, por eso en la exhalación realmente lo que te relaja es la exhalación en el ejercicio de respiración, no tanto la inhalación, sino la exhalación. Entonces, necesitas entregar un reporte, exhala. ¿Te vas a Que entregar tienes un una junta, examen? ¿Un examen? y necesitas estudiar, pero no tienes energía, simple y sencillamente siéntate, alarga la columna, haz espacio entre vértebra y vértebra, alárgala, elimina el cuello de tortuga derivado de tanto estar con el celular y alarga tu cuello, baja un poquito la barbilla, arriba hombros, atrás, abajo, y vas a sentir un alivio en tu espalda, como si te quitaras la piedra del pípila, te sientas, inhalas y exhalas. Es una simple meditación, el estar en esta postura y llevar la atención a tu respiración. Puedes cerrar tus ojos o los puedes tener abiertos y enfocar tu vista en un punto fijo o simplemente contemplar como lo estamos aquí en las flores, en el cactus, en el árbol, en el movimiento de la palma. Es una meditación contemplativa. Y hoy en día lo que más necesitamos y que nos hace falta es estar aburridos, porque del aburrimiento nace la creatividad, pero como estamos sobreestimulados con tantas actividades, con tantos pendientes, con el trajín del día, las notificaciones del teléfono, estamos completamente dispersos y no hay momento para detenernos, de hacer un alto en el camino y simplemente contemplar lo que te rodea. Muy padre, ya tenemos un tip, ¿verdad? Es ligero tip, pero Pero, te cambia mucho. claro, ¿no? Y bienvenidos a este tipo de tips porque mucha gente, ahorita estamos en grandes niveles de estrés, de ansiedad, y es importante que tengan estos sencillos tips, ¿verdad? Sí. Y bueno, Cristal, ¿dónde te pueden localizar la gente que quiera unirse a tu clase? ¿Dónde te puede localizar? Bueno, no manejo tanto las redes sociales, pero me pueden encontrar en Facebook como Cristal con C de casa y con Y, Cristal Mireles García. No suelo subir tanta información, sobre todo de mis clases, y si subo algo, primero les pido permiso a mis practicantes, antes que nada. Pero ahí me pueden encontrar, me pueden mandar mensaje, damos clases. Aquí nos encontramos en Savia Temazcal. Que damos las gracias por la apertura. Por la apertura, Sí, le damos las gracias a Berito, Sí. que nos permitió el espacio. Así es. Y aquí damos clases lunes y miércoles de 6 a 7. Posiblemente nos alarguemos un poquitito más. El grupo, como no es tan grande, Sí. a mí como instructor me facilita poder
personalizar la clase para cada practicante dentro de una misma clase, que cada practicante tenga su práctica personalizada. Así sea la misma clase, así sea la misma postura, pero con diferente experiencia sensorial. Perfecto. Y bueno, ya para acabar, ¿qué te ha dejado el yoga a ti a nivel personal? ¿Qué es lo que te ha traído? Si A nivel pudieras personal, resumirlo. mi conexión con Dios, eso es muy importante y significa todo. Y lo descubrí y se intensificó más mi conexión con Dios a raíz de que empecé a experimentar el cambio a nivel del cuerpo, a nivel de la energía, a nivel de conocerme a mí misma y sobre todo de aceptarme tal cual soy y entender que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bonito, qué bonito. Bueno, quiero acabar con esta frase que me gustó mucho. El yoga nos recuerda que cada respiración es una oportunidad de volver a empezar, de reencontrarnos con nuestro centro y de habitar nuestra vida con más calma y gratitud. Y gratitud. Me encantó esa La frase. gratitud es todo. Sí. Y bueno, pues invitar a los que nos escuchan que nos sintonicen, que compartan este podcast y que no se pierdan los demás episodios que hemos grabado y que van a seguir llegando para traer más salud y más calidad de vida, ¿verdad? Bienestar mayor. ¿no? Y vivir con más conciencia. ¿Sí? Exacto. Entonces, agradecemos mucho. No, gracias a ti. Gracias a ti, maestra. Ya sabes, aquí todos somos alumnos y todos somos maestros. Sí, gracias por escucharnos en este episodio más de Las Voces que Transforman. Nos esperamos pronto. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.